Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto volverles a ver. Agradezco profundamente la invitación que me extendieron para compartir con ustedes el día de hoy el mensaje de la palabra de Dios. Reciban, por favor, un cariñoso ósculo santo de parte de toda la iglesia de Vida Nueva para el Mundo en Cuernavaca. Desde hace un poco más de un año el Señor me llevó para servirle en aquella iglesia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y a nombre de toda la congregación les mandamos un cariñoso abrazo, nuestras oraciones por ustedes, por su pastor y por todo el grupo de diáconos, por las mujeres, los jóvenes, los niños de esta preciosa iglesia. Créanme que cuando estoy en otros lados y ahora en Cuernavaca, que estoy muy compenetrado en la palabra de Dios, dando el mensaje, estudios, atendiendo a todos los ministerios, bueno, pues siempre les presumo que yo soy egresado orgullosamente de la Iglesia del Pacto. Así que están en mi corazón y créanme, para mí es un enorme privilegio estar nuevamente con ustedes. Bueno, pues esta tarde, esta mañana, la iglesia tiene por tema del mes ser una iglesia ofensiva. Vaya título, vaya palabra, vaya tema que tiene muchas aristas, y quiero comenzar con una exégesis de un pasaje que tal pareciera que describe el que seamos una iglesia ofensiva. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Quiero dar a continuación lectura de un exégeta muy importante en el país de España, es el pastor Miguel Rosell. Curiosamente, el pastor Rosell es un pastor, ustedes lo saben, en un país muy complicado en Europa como es España. De hecho, debo decirles, ¿sabían ustedes que en España hay un monumento al diablo? En el Parque El Retiro, ahí en Madrid, España, se levanta a 666 metros sobre el nivel del mar una escultura de el ángel caído. Así se le conoce a esa estatua. Tú la puedes buscar en internet, están las fotografías, está el estudio de por qué en España, curiosamente, abiertamente en un parque público como es el Parque del Retiro en Madrid, se encuentra una estatua al diablo. España es uno de los países más ateos, más difíciles de predicar el evangelio. Las iglesias más grandes en España son en verdad de pocos cristianos. Dios ha levantado grandes hombres allá en aquel país europeo. Me viene a la mente, por ejemplo, Marcos Vidal, que es un maravilloso compositor y cantante cristiano, poético en sus cantos, Marcos Vidal. Y por supuesto, para los que no le conocen, el pastor Miguel Rosell. Quiero darte lectura de la exégesis que hace este pastor de este pasaje, porque tal pareciera que tenemos que ser valientes, aguerridos, y como dice este pasaje, aparentemente solamente los valientes son capaces de arrebatar el reino de los cielos. Quiero citar textualmente en la exégesis, porque además de ser un excelente maestro de la Biblia, el pastor Miguel Rosell es un exégeta de la palabra de Dios. Cito textualmente: desde unos años atrás se ha hecho toda una doctrina de un solo versículo, y como puede ser habitual en estos casos, tal doctrina es errada. Es la espuria de los violentos que arrebatan el reino. Con esta frase se pretende decir que los cristianos debemos de ser violentos en el espíritu para arrebatar el reino al diablo y tomar posicionamientos cristianos en esta tierra. Algunos entienden que así salvaremos o ganaremos almas para Cristo. Ganaremos nuestras ciudades, ganaremos nuestros países, y otros van más allá, llegando a creer que discipulando naciones, conquistando la tierra y cosas por el estilo son parte del llamado del cristiano de hoy. Por eso debe ser ofensivo. Todo ello, dice el pastor Rosell, queda enclavado en la espuria teología del dominio, llamada también
Kingdom Now en inglés, el reino ahora. Nótese en primer lugar, y a continuación viene lo que todo cristiano debe de hacer para aplicar reglas de hermenéutica, porque no podemos sacar un versículo, un texto de su contexto para enseñar una doctrina. Y eso es lo peligroso de la teología del dominio con este versículo. En primer lugar, dice Rosell, haciendo la exégesis del versículo, este pasaje dicho por el maestro en primera instancia menciona a un personaje, Juan el Bautista. No está hablando de otra situación generalizada en el tiempo, sino en particular de Juan el Bautista y de los días del Bautista. Más en concreto, el Señor Jesucristo dijo exactamente que desde el comienzo de la predicación de Juan hasta el momento en que el Señor está diciendo estas palabras, el reino de los cielos sufría violencia. Así pues, el contexto cabal de la realización de estas palabras se concretiza en esos días exactos. El reino de Dios se había acercado. El reino de los cielos se había acercado porque el rey estaba en medio de su pueblo, en medio de Israel, y la oposición espiritual era un hecho. Así como la oposición en lo natural por parte de los que se oponían a la predicación del Bautista y por supuesto a la predicación de Jesucristo. Cuando dice los violentos lo arrebatan, el reino de los violentos lo arrebatan, nótese, dice este pastor español, que cuando Mateo dice que los violentos lo arrebatan, Lucas en un pasaje paralelo dice, todos se esfuerzan para entrar en él. El sentido de estas frases debe entenderse del siguiente modo, según el contexto. Juan el Bautista se levantó anunciando a Israel que el reino se había acercado, y Jesús siguió exactamente con esa misma predicación. Esta iba dirigida a las ovejas perdidas de Israel, las cuales por ser ovejas se iban a esforzar en creer por encima de la persuasión y persecución de los fariseos y de los que se oponían al Mesías. A ellas se acercó el reino mesiánico, el que en el milenio será una realidad. Eso es todo. Yo coincido plenamente con la exégesis que hace este pastor y que comparto con ustedes. Nosotros los cristianos efectivamente predicamos un reino. De hecho, si te dices cristiano, ya formas parte de ese reino en lo espiritual. Pero la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6, y el profeta Isaías en el Antiguo Testamento anunciaron la llegada de un reino milenial, físico, material, estableciéndose en la tierra. Ese reino aún está por venir. El que ya está entre nosotros es el reino de Dios en el Espíritu. En cada uno de nosotros, cuando venimos a la Biblia, nos discipulamos, nos reunimos como iglesia, hablamos de Cristo a otras personas, etc. Si queremos extraer una enseñanza aplicable a nuestro tiempo de este versículo, de este capítulo de Mateo 11:12, sería la siguiente. Y escuchen, porque esto me da pauta para el desarrollo del mensaje con ustedes en este día. A aquellos, y por eso el tema de la iglesia ofensiva, a aquellos que se les predica el evangelio, a todos aquellos que han sido llamados por Dios para ser sus hijos, también deben esforzarse en la fe, debido a la oposición, debido a las dificultades y a las persecuciones que necesariamente tendremos que enfrentar todo el que se dice cristiano. Así que esta sería la aplicación práctica, concreta, si lo queremos interpretar de nuestros tiempos. No es bíblico, y coincido por eso con la exégesis que hace este pastor maestro de la Biblia, con la teología del dominio, con el Kingdom Now, y que ahorita ya tenemos que arrebatar ese reino, porque la Biblia dice que ahorita este mundo que vemos está ocupado por las fuerzas de las tinieblas. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios.
el mundo entero está bajo el poder del maligno. Aún incluso nosotros más bien somos los invasores, somos los que somos luz y sal en medio de las tinieblas de este mundo. Y por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios para comprender estos versículos. No es correcto tampoco interpretar la Biblia extrayendo un versículo, un texto de su contexto para un pretexto. Una de las reglas fundamentales de todo estudiante de las Escrituras es aplicar la Biblia con reglas de hermenéutica, y la Biblia se debe de interpretar con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. Este tema de ser una iglesia ofensiva no está tan descabellado. La predicación del Evangelio, el plan de redención que Dios reveló desde la antigüedad, es un mensaje, amada iglesia, agridulce. Suele ser, inclusive llega a ser efectivamente ofensivo. Acompáñenme por favor al último libro de la Biblia. Un libro maravilloso, precioso, difícil para muchos, a muchos les da miedo. Pero ¿sabías que, por ejemplo, Isaac Newton, su libro predilecto del gran científico Isaac Newton era el libro de Apocalipsis? Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 10, para comprender cómo la Biblia nos habla de que nosotros como iglesia somos portadores de un mensaje. Se le conoce como el Evangelio, pero ese mensaje tiene dos peculiaridades. Tiene la peculiaridad de ser agridulce. Es precioso, es maravilloso predicarlo, es satisfactorio ver a la gente cuando recibe a Cristo, cuando se entregan a Él, pero es terrible para aquellos que lo rechazan, para aquellos que se burlan de ese mensaje. Sin duda viene la peor desastre del alma humana en el rechazo del mensaje que tú y yo como iglesia tenemos que pregonar. En Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 10, escuchen lo que el apóstol Juan escribe confinado en la isla de Patmos. El emperador Diocleciano mandó a Juan desterrado por causa del testimonio de Jesucristo. Todos aquellos que hacen el tour turístico ahí al mar Egeo te llevan a la isla de Patmos, y en una de las cavernas de la isla se encuentra una placa que dice: aquí Juan escribió el libro del Apocalipsis. Esa isla hasta el día de hoy existe ahí en el mar Egeo. En cualquiera de sus mapas pueden localizar la isla de Patmos. Ahí estaba Juan desterrado. La historia dice que efectivamente los emperadores desterraban para que murieran encadenados, no les quitaban la ropa, incluso algunos los tenían junto a cadáveres para que la putrefacción del cadáver se les pegara a los que quedaban vivos, y ahí los desterraban a que murieran a lo largo de los años sin ninguna atención médica, sin nadie, solitarios desterrados en esa isla. Aquí se encuentra el apóstol del amor, el único apóstol que no murió de manera trágica como Pablo, como Pedro, como Felipe, como Andrés. Juan es el único discípulo de Cristo que murió de muerte natural, de viejito. Y escuchen lo que escribió en Apocalipsis capítulo 10, del 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel. Esto es el Evangelio. El Evangelio, la predicación de Dios, el mensaje de Dios trae esperanza para el pecador, salvación de buenas nuevas, perdón para tus pecados. En la sangre de Jesucristo hay perdón de toda tu iniquidad. Este viene a ser el sabor precioso de miel, de dulzura, de un Dios que ama, de un Dios que restaura, de un Dios que perdona. Pero cuando lo hube comido, describe Juan, se convirtió amargo en mi vientre.
esto también provoca el evangelio para los que le rechazan. Este es el mensaje que pregonamos, que predicamos, amada iglesia. Puede ser, por el contrario de la dulzura, la vergüenza y la condenación para aquellos que rechazan el mensaje que tú tienes el deber de compartir y de predicar. Ese mensaje resultará ofensivo para una multitud de personas que creen que Dios es demasiado bueno para condenar a las personas en el infierno. La verdadera iglesia de Jesucristo debe ser portadora de ese mensaje. De hecho, la iglesia debe anunciar ese mensaje. Es parte de su misión, su encomienda, y junto con el discipulado deben de ser las dos únicas directrices que tiene toda congregación que tenga por fundamento al Señor Jesucristo: discipular y evangelizar. Discipular y evangelizar. Predicar el evangelio y estudiar la palabra de Dios. Cuando Jesucristo entró en el escenario mundial, sus palabras no fueron exactamente las de Juan 3:16, porque de tal manera amé al mundo, o Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Suena bonito. Sin embargo, vayamos y descubramos cuáles fueron las primeras palabras de Cristo cuando Él lanza su ministerio público. ¿Qué palabras? Sería interesante ir a los registros de la Biblia para analizar qué fue lo primero que salió de la boca de ese maestro que apenas se estaba dando a conocer. Sabemos por la historia que nació en Belén. Aproximadamente a los 30 años de edad lanzó su ministerio público, y con una predicación maravillosa, haciendo obras extraordinarias, sanando enfermos, limpiando leprosos, sanando paralíticos, ciegos, cojos, endemoniados, etcétera. Sería maravilloso saber qué fue lo primero que dijo el Señor cuando lanzó, cuál fue el mensaje de su primera predicación. La Biblia registra esas palabras. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos del 11 al 17. Mateo capítulo 4, versículos del 11 al 17. Después de que Jesucristo fue tentado en el desierto por el diablo, dice el versículo 11 del capítulo 4: el diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahora escucha el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas, así está el mundo. Exactamente como el profeta describe esta región, así también la Biblia dice que este mundo está en tinieblas. La única luz, los únicos que de acuerdo a la Biblia son portadores de la luz en medio de las tinieblas, es Jesucristo, la Biblia y los cristianos. ¿Y los budistas? ¿Y los Hare Krishna? ¿Y los islámicos? ¿Y los ateos o los filósofos o los gnósticos? ¿Ellos no tienen su verdad? ¿Ellos no predican una verdad? De acuerdo a la Biblia, no. ¿Ven cómo desde aquí es un mensaje ofensivo para las religiones? Entonces usted me está diciendo que Jesús, el rabino Jesús, el maestro Jesús, la Biblia, por encima del Corán, por encima del Tripitaka, por encima del Ramayana, por encima de cualquier libro religioso, usted me está diciendo que este libro que tiene en este púlpito y que cada uno de ustedes tiene en esa silla es la luz. Y además usted se atreve a decirme que el mensaje que usted trae es la única luz y que usted representa la luz. Sí, así es. Esto lo dice la Biblia. Esto lo dijo Cristo,
y así fue asentado en las Escrituras. Vean qué increíble que el profeta había anunciado que en esa región había tinieblas y vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Desde entonces, ahora pon atención al primer mensaje, el primer sermón que Cristo proclama una vez que lanza su ministerio público. Versículo 17 del capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin duda fue un mensaje ofensivo para los religiosos. ¿De qué me tengo que arrepentir? Cuando Juan el Bautista, vamos a Mateo capítulo 3, que preparó el camino del Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y vean cómo Juan, que desde luego está guiado por el Espíritu Santo, en el versículo 2, claro que si va a preparar el camino de Cristo, tiene que iniciar con la misma temática, tiene que trazar la misma línea del pensamiento de Dios cuando aparecen Juan el Bautista y después Cristo. Versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías. Después el evangelista Mateo nos describe incluso cómo estaba vestido Juan el Bautista. Interesante estudiar a este grande hombre de Dios, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus peculiaridades, sus características, etcétera. Vámonos al versículo 7 para que te encuentres con este predicador que estoy seguro no te gustaría encontrar en los púlpitos de la iglesia de hoy. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, fíjate cómo confrontaba el Bautista a los religiosos que se supone tenían la Biblia, conocían las Escrituras. Los fariseos, acuérdense de Pablo, el mismo Pablo era fariseo de fariseos. Hay una escuela rigurosa para pertenecer a la escuela farisaica en la época de Jesús. Se sabían de memoria todo el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? De Génesis a Malaquías, completo. Los niños a cierta edad primero comenzaban aprendiendo la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Los 5 primeros libros de la Biblia desde chiquitos de memoria. Eran gente estudiada, eran gente preparada. Y vean cómo los recibe Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No es un predicador light. No es un predicador que le gusta solamente acariciar el oído de sus oyentes. No hables de pecado, los vas a escandalizar. Son los fariseos, son los religiosos que conocen las Escrituras. De ninguna manera. El mensaje de Cristo, el mensaje del Bautista era un mensaje ofensivo. Cuando Jesucristo dio instrucciones y capacitó a los 12 discípulos, los envió con una encomienda específica. Vamos ahora a Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dijo, les dio instrucciones, capítulo 10, verso 5 de Mateo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos,
limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, lo que de gracia recibieron, denlo de gracia. No os proveáis de oro, no tengas plata, no lleves cobre en tus cintos, tampoco una alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, infórmate quién el que sea digno, y posa allí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, salúdala. Si la casa fuere digna, la paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salgan de aquella ciudad, sacudan el polvo de vuestros pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, y aquí, iglesia, no se te debe de olvidar. Si Cristo envió a sus 12, esos 12 después encomendaron a otros, y esos otros a otros, y a lo largo de toda la historia se encomendó lo mismo hasta llegar a nosotros. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres. Se los entregarán a los concilios, y en las sinagogas los van a azotar, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando te entreguen, no te preocupes de cómo o qué vas a hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre será el que hable en vosotros. Versículo 21. ¿A qué grado debe de ser tan ofensivo tal vez el mensaje que predican los cristianos, que Cristo había anunciado algo terrible? Impensable para un Dios de amor, impensable para un Dios de reconciliación, un Dios de paz. Ahora fíjate lo que Cristo había anunciado en el versículo 21. Es tan tremendo el mensaje de la predicación de la correcta, pura y limpia palabra de Dios, que el hermano será capaz de entregar a muerte al hermano. El padre es capaz de entregar a muerte, es capaz de quitarle la herencia, es capaz de desecharlo de su casa al hijo. Los hijos son capaces de levantarse contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos. Oigan, pues entonces, ¿qué mensaje predicamos? Que provoca tal aborrecimiento, que provoca una confrontación aún en medio del seno del hogar. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todas estas instrucciones encontramos a lo largo del mensaje que Cristo dio, las instrucciones que Cristo dio a todos sus seguidores. Vamos a Mateo capítulo 15 para seguir registrando algunas anécdotas, algunos sucesos que se presentaron en el ministerio del Señor Jesús. En Mateo capítulo 15, versículos del 10 al 14. El mensaje de Jesucristo era ofensivo a los religiosos. En Mateo 15, del 10 al 14, dice la Biblia, llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: Maestro, ¿sabías que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué reacción tendría Cristo? ¿Acaso Cristo había pedido perdón? Me fui muy duro, discúlpenme. Jesús les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ya después Pedro pide la intervención de Cristo para explicar una parábola que estaba escrita. Cristo volcó la mesa de los cambistas, echó fuera a los que vendían y compraban en el templo,
confrontó durísimo a los religiosos. En Mateo capítulo 23 se le conoce como el sermón de los fariseos. Hipócritas, generación de víboras, les dijo cosas tremendas. Lo más impresionante es que era el pueblo que se jactaba de conocer las escrituras. Ay de vosotros, escribas y fariseos, les dijo, porque habéis hecho un prosélito, y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que tú. Qué palabras tan duras del maestro confrontando a todo el sistema religioso de su época. En el Evangelio de Juan, finalmente, Juan capítulo 6, para terminar con esta idea de lo ofensivo que solió ser Jesús en sus mensajes, claro, ofensivo para el religioso, para el endurecido de corazón. Dice Juan capítulo 6, versículos del 58 al 63, registra esta anécdota muy interesante en Juan capítulo 6, versículos del 58 al 63. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Quiero que notes que Cristo le está hablando otra vez al pueblo judío que tenía muy presente el maná que Dios les había enviado en el desierto para sobrevivir. Y dice Jesús, ustedes comieron de ese maná, pero ese maná provoca muerte. Y a continuación Cristo dice, el que coma, dice en el versículo 57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, versículo 18, que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, donde se reunían para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, la Torá en este caso. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, Cristo maravilloso confronta y te dice, ¿qué esto te ofende? ¿Esto les ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Sabemos perfectamente que las palabras del Señor son palabras que tienen espíritu y tienen vida. Muy pocos la aceptan. Camino angosto, cortito, es el que lleva a la salvación. A mí me impresiona demasiado cuando en los medios de comunicación veo las plazas llenas, los estadios llenos, la Meca llena de gente que va a rezar ahí a esos santuarios religiosos. Ahora en diciembre, cantidad de miles y miles de peregrinos que de rodillas, en bicicleta, en camiones, caminando, se acercan a un santuario aquí cerca. Y toda esa multitud de personas no checa con lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que es muy angosto y muy pocos van por el camino de la salvación. Y la mayoría de todas esas multitudes por las cuales tenemos que tener pasión, compasión y hambre por predicarles la palabra de Dios, van camino al infierno. Y este es el mensaje duro de una iglesia ofensiva que tiene que pregonar el mensaje del Evangelio, no importando el costo que eso represente, la falta de herencia de tus padres, el que te deje de hablar tu pariente, tu familiar. Tú tienes el deber delante de Dios de compartirles el Evangelio siempre de Jesucristo, el Evangelio puro, recto, con la limpieza con la que fue inspirado en las páginas de la Biblia. Cristo encomendó a su iglesia, a nosotros, que fuéramos portadores en la famosa gran comisión de ese mensaje, de acuerdo a Mateo 28, del 19 al 20. Id por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, dice Cristo. Esa es la encomienda de la iglesia. Tenemos que salir de las 4 paredes. Tenemos todavía mucho trabajo que hacer hasta que Cristo regrese por nosotros. Después de ese mensaje que fue encomendado,
encontramos al primer mártir de la historia del cristianismo, Esteban, que se levantó para predicar y proclamar la palabra de Dios. Este primer mártir que muere apedreado, su mensaje fue demasiado ofensivo, hasta rechinaron los dientes en contra de él y le aventaron piedras, y antes de que la última piedra le rompiera el cráneo o lo despedazara, alcanza a ver el cielo abierto y a Cristo sentado ahí, sentado a la diestra del Padre. Y Esteban se atreve todavía a decir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, una piedra lo mató. ¿Quién mató a Esteban? ¿Qué clase de mensaje predicaría el primer mártir de la historia del cristianismo que causó tal odio en la religión? ¿Cuál es el mensaje que predicas tú? Debe de ser el mismo. El mensaje de Jesucristo a lo largo de la historia ha tratado de ser desvirtuado, amada iglesia. Han pasado ya la época de Esteban, la época de los apóstoles, pasó el primer siglo de la era cristiana, que es una época sangrienta, terrible persecución. El mensaje del evangelio fue o trató de ser distorsionado, tal como en nuestros tiempos está sucediendo. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Fue un pasaje que hace un momento leímos todos como iglesia en el programa del culto de esta mañana. Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 1. Saulo consentía en su muerte, hablando del primer mártir llamado Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? No se desanimaban. A pesar de la persecución que habla el versículo 1, y a pesar de que Saulo estaba dando consentimiento del apedreamiento de Esteban, los discípulos, los seguidores de Cristo, no se aminoraron, no se achicopalaron, no se echaron para atrás. En medio de toda esa persecución, por todas partes anunciaban el evangelio. Vamos a seguir leyendo hasta detenerme a una porción de este mismo capítulo por cuestiones de tiempo. En el capítulo 8, versículo 9. Se encontraron en el mensaje de la predicación con un hombre llamado Simón. Antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndole pasar por alguien grande. Escuchen lo que hizo este hombre Simón. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aparentemente al principio, este hombre llamado Simón, en el versículo 13, creyó, incluso fue bautizado. Estaba siempre con Felipe viendo las señales y milagros que hacían y se quedó atónito. Vámonos al versículo 18, porque aquí todo iba muy bien con Simón, hasta que de repente este hombre se dejó llevar por lo que la mayoría, lamentablemente lo tengo que decir desde este púlpito, la mayoría de muchos predicadores en el mundo entero se están yendo, todo por cuestión del dinero. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto pasa a la historia de las herejías como la simonía. ¿Qué es la simonía? Pretender comprar todo lo concerniente a la palabra de Dios, todo lo concerniente a la predicación del evangelio, con dinero. Que vamos a hacer una campaña evangelística, pero le caen con sus centavos. Que vamos a traer de determinados hermanos aquí músicos cristianos que interpreten unas melodías, pero nos cobra de a tanto el boleto.
Todo esto que el cristianismo del siglo XXI lo estamos viviendo en vivo y a todo color, tenemos que ser una iglesia ofensiva de no permitir que el predicador cobre por predicar el evangelio. Nunca debemos permitir que se cobre, que se adultere, que se prostituya el mensaje de la palabra de Dios con la manipulación del dinero. Nunca un predicador debe manipular al Espíritu Santo con el tema de las ofrendas y de los diezmos. Jamás. Porque eso va en contra de los principios de la Biblia. Cuando la misma Biblia dice que cada quien dé de corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? No por la fuerza. Cuidado con esos charlatanes que manipulan y piden dinero y pura pedidera de dinero. Se le conoce en la Biblia como la simonía. Y la iglesia tiene que ser ofensiva ante este tipo de situaciones. El evangelio se predica gratuitamente. Siempre lo que de gracia recibimos, debemos darlo siempre de gracia. Y a lo largo de la historia, con razón el Señor me enseña en Primera de Pedro que yo tengo que ser un apologista de la fe, un defensor de la fe. Acompáñenme rápido para que vean cuál es el fundamento bíblico que tenemos los cristianos para ser defensores de la fe. A este tema de la defensa de la fe se le conoce como la apologética. Hoy grandes hombres de Dios en pleno siglo XXI están vivos. Está, por ejemplo, un apologista que les recomiendo, se llama Lee Strobel. Él era ateo, un periodista que trató de indagar acerca de la veracidad de Cristo en la historia. Hoy es uno de los más grandes apologistas cristianos. El libro El caso de Cristo, por ejemplo, es un libro que ha roto récords de ventas, donde este hombre que era ateo ahora se encarga de predicar y de demostrar la historicidad, la veracidad de Jesucristo en la historia. Josh McDowell, otro gran apologista cuyo libro Evidencia que exige un veredicto, es para todo aquel estudiante que quiera evidencias y demuestres con toda la autoridad que la Biblia es la palabra de Dios. Este hombre, Josh McDowell, también, al igual que Strobel, eran ateos. Y cuando se atreven ellos por su cuenta a estudiar para refutar el cristianismo, acaban convirtiéndose en pastores, en predicadores de la palabra de Dios. El doctor William Craig es uno de los más grandes apologistas científicos que hay cristianos. Él tiene debates en la Universidad de Notre Dame, en Francia, en París, demostrando las evidencias de la palabra de Dios. A eso nos ha llamado el Señor, a defender nuestra fe, a no dejarnos de la simonía, a no dejarnos de las listas de herejías que ahorita te voy a enumerar, para que tengas herramientas y defensa en estos tiempos tan difíciles que vivimos y seamos una iglesia que pregone siempre la verdad de la palabra de Dios. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, este es el fundamento bíblico de la apologética. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Ahí está la palabra griega apologeia, defensa. Dios anhela que seas un defensor de la fe. Claro, hazlo con mansedumbre, con reverencia. Nada de andar debatiendo nada más por debatir. Nada de andarte pavoneando de que tú eres portador de la verdad. No. Humildes, siempre humildes, copiando el carácter de Cristo. Tu paradigma, tu ejemplo es el Señor Jesús. Presenta defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. Precioso pasaje para los apologistas, los que aman la defensa de la fe. Con razón, el Señor estableció esto en su palabra, porque en el siglo II se levantó la corriente del adopcionismo. Negaban la preexistencia de Cristo. Con razón, el Señor me dice que me prepare, porque en la Edad Media se levantaron los albigenses,
que hablaban de Dios, de dos dioses en la historia, y que esos dioses estaban en pugna, y era un rollo que se aventaban los albigenses para desvirtuar el bien y el mal en la enseñanza de la Biblia. En el año 361 después de Cristo se introdujo a la iglesia la herejía del apolinarianismo, que atacaba la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. En el año 320, amada iglesia y damas y caballeros que nos ven por internet, en el año 320 surgen los primeros padres de los testigos de Jehová. Esta secta de los testigos de Jehová no es nueva, no es de Charles Russell cuando él la introdujo. En el año 320 se levantó el arrianismo en la iglesia, y el arrianismo negaba la deidad de Jesucristo. Este es el primer antecedente histórico de la secta de los testigos de Jehová que se infiltró en las iglesias. El docetismo niega la encarnación de Cristo. Después, en el siglo IV, en el siglo V, se introdujo el eutiquianismo. El eutiquianismo ataca la humanidad de Cristo absorbida por su propia divinidad. Los gnósticos, hasta el día de hoy están muy presentes los gnósticos en muchas partes, en muchas religiones y en muchos movimientos filosóficos. Los gnósticos, en términos generales, desaprueban toda la cuestión de la carne y lo material. Todo es espiritual. El apóstol Juan, por ejemplo, las cartas de Juan son cartas que atacan a los gnósticos en la época del apóstol Juan. Se levantó el modalismo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden existir todos al mismo tiempo, decían los modalistas. El monarquianismo en el siglo II, que atacaba la naturaleza de Dios. El monofisismo niega la naturaleza humana de Cristo. El nestorianismo o defisismo ataca también la naturaleza de Cristo. El patripacionismo trata con el tema de la divinidad. El pelagionismo, la naturaleza humana, decían ellos, es buena. Trata equivocadamente el pelagionismo con la doctrina del pecado. El socianismo, decían ellos, fundado por los hermanos Socini en Polonia, afirmaban que Dios es una persona y que el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es una fuerza, es un poder que emana de Dios. Se parece también a esta secta de los testigos de Jehová. El subordinacionismo, decían que el Hijo, o sea Cristo, es inferior al Padre. Y luego tenemos el triteísmo, que hablaba de tres dioses diferentes. Todas estas herejías que les acabo de enunciar, y por supuesto por cuestiones de tiempo no nos da tiempo de desarrollar, se infiltraron en la iglesia. Y hoy siguen infiltradas un montón de herejías y de enseñanzas que no tienen su origen en la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia ofensiva, predicando la palabra de Dios y defendiéndola contra todo este tipo de herejías que a lo largo de la historia Satanás ha tratado de desvirtuar en el mensaje de la palabra de Dios. Amados hermanos en Jesucristo de esta iglesia hermosa, necesitamos más Juan Wycliffe entre nosotros. Hoy necesitamos más Juan Hus entre nosotros. Quiero detenerme con Juan Hus porque tiene una repercusión en lo que vamos a celebrar el próximo año 2017 en todas las iglesias cristianas del mundo. El 6 de julio de 1415, Juan Hus fue condenado a la hoguera. Su mensaje era ofensivo para el Papa. Su mensaje era ofensivo para el sistema religioso de su época. Los historiadores dicen que antes de llevarlo a la hoguera, a Juan Hus le ponen una corona de papel en forma piramidal y le pintan unos diablos para burlarse de él. Cuando lo llevaron a la hoguera, escucha lo que Juan Hus, y esto es una anécdota histórica muy especial, porque Juan Hus no era un profeta, pero quiero que escuches lo que Juan Hus, antes de ser quemado vivo, dijo: llevarás a la hoguera a asar, o sea, vas a quemar a un ganso. La palabra Hus en la lengua bohemia significa ganso. Y cuando dice la historia que iban a llevar a Juan Hus a la hoguera, él dijo: vas a hacer un ganso, pero en 100 años te vas a encontrar con un cisne.
Y a ese cisne no lo podrás asar y no lo podrás servir. Esta es una anécdota muy curiosa en la historia, porque dentro de un año se van a conmemorar 500 años de la Reforma Protestante, y efectivamente 100 años después de la muerte de Juan Hus se levantó un cisne, Martín Lutero. El escudo de Martín Lutero era un cisne. Y 100 años después de la muerte de Hus se levantó un hombre, un monje, que cuando leyó la epístola a los romanos en el capítulo 1, allí en Alemania, su vida fue transformada. Mas el justo por la fe vivirá. Y ese solo versículo que hizo que el Espíritu Santo tratara en la vida de este monje, que incendió Europa con la predicación del Evangelio, su mensaje fue totalmente ofensivo para el cardenal y para el papa de aquella época en Europa. El próximo año, el 31 de octubre del año 2017, se van a conmemorar 500 años de que Martín Lutero, ahí en las puertas de la Catedral de Wittenberg, publicó las famosas 95 tesis. Ese cisne que fue profetizado por Hus se levantó como un pregonero de la libertad, de la predicación del Evangelio, y no le dio vergüenza de que lo excomulgaran. Y ya tendrán tiempo ustedes, en conmemoración de esos 500 años, de seguir leyendo más la biografía de estos grandes hombres de Dios. Amada Iglesia del Pacto, damas, caballeros, hermanos en Cristo, necesitamos estos hombres como Juan Hus, como Wycliffe, como Savonarola y como todos esos mártires de hoy que siguen predicando con la pureza el Evangelio del Señor Jesucristo. La Iglesia del Pacto tiene que ser una iglesia ofensiva. No lo digo yo, el mensaje de Dios para ti se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 20 al 21. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 20 al 21. Oh Iglesia Evangélica Misionera del Pacto, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así se despide el apóstol Pablo, se está despidiendo de Timoteo. Una iglesia ofensiva, una iglesia que Dios anhela, es la iglesia cuyos miembros aprenden a defender la palabra de Dios como un depósito y un tesoro sagrado que a ti se te ha encomendado. Inclinen su rostro, por favor. Señor, en esta tarde estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos tan peligrosos. Son tiempos anunciados desde antes por los profetas hebreos y que fueron confirmados por tus propias palabras. Son tiempos difíciles donde no habrá interés por la sana doctrina. Hoy nos llamas nuevamente, Señor, a levantarnos como una iglesia que defienda la fe, que defienda lo que tú nos has encomendado en tu santa palabra, a predicar el Evangelio, aunque este mensaje suele ser ofensivo, porque es un mensaje que trata con el pecado, con el pecador. Es un mensaje que nos has encomendado, Señor, de que si morimos en nuestra condición de pecado, el destino eterno de nuestra alma es la condenación y la separación eterna. Es un mensaje que fue anunciado desde antes de la fundación del mundo, enseñado por todos los profetas hebreos, confirmado por Jesucristo y por todos los que le seguimos. Es el mensaje de la cruz, que suele ser locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Creemos en ese mensaje, Señor, en el mensaje de la salvación que has provisto por nosotros a través de la cruz. Y tan solo el mensaje de la cruz, el mensaje de tu Hijo despedazado en esa cruz, es ofensivo.
Fue una muerte cruenta, fue una muerte atroz, que tu Hijo, despedazado en esa cruz, derramando su sangre, lo hizo para el perdón, la redención, la justificación, la reconciliación, la adopción de nuestros pecados. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y gracias a esa sangre y gracias a esa cruz, hoy todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en ti, vamos camino al cielo. Permítenos, Señor, todos los días ser portadores de ese mensaje. Nos lo has encomendado a nosotros, y algún día pedirás cuentas a cada uno de nosotros por la fidelidad en la que llevamos ese mensaje de salvación, no importando los obstáculos, las pruebas y las dificultades. Hoy, la iglesia de hoy no tiene pretexto para anunciar las buenas nuevas de salvación a este mundo tan confundido, con tantas doctrinas heréticas, con tanta apostasía, con tanto amor por el dinero, con tanto amor por lo material. Oh Dios, en esta tarde ayúdanos a seguir levantando tu palabra, que es lámpara y lumbrera que es a nuestro camino. Ayúdanos cada día a entender que en las verdades de tu palabra se encuentra la verdad. Tú eres la verdad y creemos en esa verdad. Creemos en ti, Señor, y gracias por tu palabra, porque tu palabra es esta lámpara, es la palabra profética más segura, a la que estamos bien en estar atentos como a una antorcha hasta que el día esclarezca. Te bendecimos esta tarde por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En su nombre oramos. Amén. Amén. No quiero desaprovechar esta oportunidad, porque hay personas, esta iglesia tiene el privilegio de proyectar a través del canal de YouTube los mensajes que se comparten aquí, y tal vez en este momento, en este lugar, en este precioso recinto, habrá personas que vengan por primera vez o que tal vez nunca han tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Es una invitación también a todos los que nos ven por internet, de que en esta tarde, en esta hora que estás escuchando este mensaje, le entregues tu vida a Jesús. Como lo acabo de exponer, Él mismo se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Asegura tu destino eterno en esta tarde y entrégale tu vida a Jesucristo. Todas aquellas personas de este lugar y todo aquel que nos ve por internet que quiere entregarle su vida a Jesucristo, ahí desde su lugar, a todos, por favor, les pido inclinen su rostro. Si es tu deseo entregarle en esta tarde tu vida a Jesús, dile estas palabras ahí desde donde estás sentado, ahí desde donde nos estás viendo. Señor, esta tarde yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Creo que Él es el camino que lleva al Padre. Él es la verdad que tanto he buscado y es la vida. Quiero encontrarme contigo cara a cara cuando yo parta de este mundo. Tu palabra dice que yo soy un pecador, Señor, y en verdad reconozco que lo soy, que te he fallado, he mentido, he hecho cosas indebidas delante de tus ojos, y eso a ti no te agrada. Esta tarde séllame con tu Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo. Quiero entregarte mi vida, Señor, y en esta tarde creo que en la cruz pagaste por mis pecados, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida y te hago el Señor y Salvador de mi existir. Te bendigo en esta tarde, Señor, y te doy gracias por salvarme en esa cruz. En tu nombre precioso. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.